Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro webinar. Para mí es un gusto presentar nuevamente al doctor Ramón Abel Castaño. El doctor Ramón Abel Castaño es uno de nuestros permanentes colaboradores en la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y siempre estamos muy agradecidos por estar permanentemente colaborándonos y permanentemente apoyándonos en todas nuestras iniciativas. El día de hoy el tema es muy interesante, es un tema pues muy de la actualidad. Vamos a hablar de las perspectivas del sector y también de las implicaciones estratégicas para la profesión médica. El doctor Ramón Abel Castaño, es médico de la Universidad CES, es máster en gestión y política en salud de la Escuela de Salud Pública de Harvard, es PhD en política y salud pública de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, es consultor en sistemas de salud e innovaciones en modelos de prestación y de contratación basados en valor y en el desarrollo y certificación de centros de excelencia en salud. Es asesor de políticas de salud de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina de Colombia. Para mí, como siempre, es un honor. Doctor Ramón Abel, bienvenido y el micrófono es tuyo. Vamos a hacer la presentación y al final vamos a abrir para algunas preguntas. Muchas gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias, doctora Bernal, y por sus amables palabras de bienvenida. Un saludo muy cordial para todos los participantes que nos acompañan hoy en este webinar. Y pues me alegro mucho la buena respuesta que hemos tenido con la audiencia. Esperamos que siga creciendo. Y bueno, hoy, como bien lo ven ahí en la invitación, vamos a charlar un poco sobre, voy a poner aquí mi presentación, si me dan un minutico. Vamos a hablar sobre las perspectivas del sector salud en general y las implicaciones estratégicas para la profesión médica. Este tema, así como ustedes lo ven, ustedes dirán, va a hablar de la reforma, ¿qué va a ir de nuevo para los médicos en la reforma? No, realmente vamos a tocar el tema de la reforma o de las propuestas de reforma que están por ahí circulando. Sabemos que no son las oficiales porque la ministra lo ha manifestado así, pero sí, de todos modos, los planteamientos que yo voy a compartir con ustedes hoy tienen todo que ver con las respuestas de la profesión médica a esa reforma, ¿sí? A esta y a las que se vengan en el futuro. Muy bien, entonces voy a iniciar haciendo una reflexión que han hecho varios autores en otras latitudes, como esta, por ejemplo, de Ashish Jha. Ashish es un profesor de la Escuela de Salud Pública de Harvard, es médico, y en uno de sus artículos en su blog y en el Harvard Business Review, dice, lo titula de esta manera tan provocadora, dice que nosotros hacemos medicina del siglo XXI con prácticas del siglo XIX. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos unas tecnologías espectaculares de imágenes, de genética, de cirugía, de medicamentos, inmunoterapia, bueno, todas esas cosas que son absolutamente sorprendentes, pero las estructuras y procesos como están organizados los sistemas de salud y la prestación de los servicios son más o menos del siglo XIX, dice el doctor Jha, ¿sí? Entonces dice que hay una contradicción entre lo nuevo y lo viejo. La más obvia, pues, es la que tiene que ver con sistemas de información, pero hay muchísimas otras contradicciones. Hay otro autor muy interesante para quienes les gusta estarse anticipando a lo que está pasando en el mundo médico y en la industria de la salud, que es el doctor Eric Topol. Eric Topol es un cardiólogo que hizo toda su carrera en Cleveland Clinic y después se retiró de Cleveland y se fue para San Diego, para Scripps. Scripps es una organización muy, muy interesante de salud, donde el doctor Topol, institución prestadora de servicios de salud, donde el doctor Topol ha hecho unos desarrollos muy interesantes de tecnologías innovadoras, pero ha hecho unas contribuciones también muy valiosas sobre el futuro de la medicina, el futuro de los sistemas de salud a partir de todas estas revoluciones digitales que vienen ocurriendo. Este libro es del 2012, realmente no es el más nuevo de él, pero miren una cita tan interesante que tiene el doctor Topol en su libro del 2012. Dice, la más preciosa parte de nuestra existencia, la salud, ha sido hasta ahora básicamente no afectada, aislada y como mínimo compartimentalizada de esta revolución digital. Y miren esto,
La voy a sobre resaltar. Dice, la medicina es destacablemente conservadora, es hasta el punto de ser propiamente o adecuadamente caracterizada como esclerótica y osificada. Lo dice un médico de altísimo nivel, doctor, que todavía hace práctica clínica, y pues me parece muy interesante que quien esté diciendo eso sea el propio doctor Topol. Hay otros autores también que se han aventurado a hacer predicciones, diría, un poco apocalípticas sobre la medicina y sobre el ejercicio de la profesión médica. Y uno de ellos es este interesantísimo pensador que es Vinod Khosla. Vinod Khosla es un pensador muy interesante y muy profundo, pero también es un emprendedor exitosísimo. Su gran empresa, que fue Sun Microsystems por allá en los años 2000, fue uno de sus grandes inversiones y de sus pivotes que lo lanzaron a la fama y a la riqueza inmensa, pero después ya se dedicó a fondos de inversión y a manejar capital de riesgo, pero sigue teniendo los ojos puestos en la medicina. Y él tiene un artículo muy interesante que se lo recomiendo, que se llama 20% Doctor Included. Y dice, entre muchas otras cosas, bueno, tiene un artículo y un video donde resume pues su artículo. El video es un poco más divertido que el libro, la verdad. Y el doctor Khosla, el señor Khosla, perdón, él no es médico, él dice, los médicos especialistas serán reemplazados en el 80% de lo que hacen. Y esto pues pone furiosos a los médicos y en particular a los especialistas, pero las demás profesiones no médicas están muy felices porque esto les va a incrementar su alcance. ¿Por qué? Porque en la medida en que el quehacer de esos médicos especialistas se va automatizando y se va delegando a máquinas o a inteligencia artificial o a todos estos desarrollos de data análisis, pues las profesiones no médicas o incluso los médicos de más baja especialización o los generalistas, pues van a poder acceder o empezar a ejecutar una cantidad de acciones que anteriormente eran del dominio exclusivo de los especialistas, ¿sí? Y dice él entonces que el nivel primario va a ser la especialidad más importante. ¿Por qué? Porque es la que va a integrar, ¿sí? Entonces ya el supraespecialismo y esa fragmentación de un mismo paciente en 3, 4, 5, hasta 10 especialistas va a empezar a reducirse gracias a todas estas herramientas informáticas, y el que va a tener realmente importancia va a ser el que sea capaz de integrar todo eso, ¿cierto? Porque ese es el que va a poder dar más soluciones con esas herramientas automatizadas. O sea que ese conocimiento para tomar decisiones médicas de diagnóstico y de tratamiento ya va a estar al alcance de ese generalista, ¿ok? Sigue con su discurso Vinod Khosla diciendo que los ejes de la innovación para el futuro de la medicina van a ser la inteligencia artificial 24/7. ¿Qué quiere decir eso? Médicos gratis, diagnóstico personalizado, lectura de imágenes, eso ya lo tenemos, ¿cierto? La lectura de imágenes ya es un hecho. Hace 10 años todavía era una fantasía, hoy ya es lo más normal del mundo, pero todavía el diagnóstico personalizado, la robótica, los nuevos medicamentos con modelos in sílico, eso todavía nos falta mucho, pero él dice que eso va a llegar tarde o temprano, ¿cierto? La atención personalizada, movilizada por datos, por los masivos volúmenes de datos que se están produciendo cada vez con mayor rapidez. La medicina de las ómicas, la genómica, la proteómica, la transcriptómica, todas esas ómicas, y la medicina de las imágenes, que están ya totalmente o en un porcentaje muy alto automatizadas, va a reemplazar finalmente, porque hoy en día ya le ha ganado muchísimo espacio a la semiología, ¿cierto? Las nuevas herramientas, como la edición de genes por tecnología CRISPR, todo lo que tiene que ver con la genómica, el DNA, el RNA, el análisis del microbioma, etcétera, eso va a seguir cambiando todo porque ya lo tenemos, solo que no se ha generalizado, ¿sí? Y la impresión 3D, los microbots, todavía nos falta un campo enorme por conquistar, pero yo no voy a hablar de esas innovaciones, lo que voy a hablar es cuál es el impacto que van a tener sobre el ejercicio médico. Dice Khosla entonces que la mayoría de las conversaciones entre los pacientes y los médicos van a empezar a ocurrir con digamos, un proceso inicial previo al contacto con el médico que está dominado por la inteligencia artificial. Entonces, imagínense ustedes, por ejemplo, las herramientas de autodiagnóstico. Entonces, yo entro a una aplicación y le digo, me duele la cabeza, tengo rinorrea, tengo tos, tengo malestar general, y pues la herramienta diagnóstica me dice, usted puede tener gripa o puede tener una alergia o puede tener X, Y o Z, y me da unas posibilidades diagnósticas.
Y si además me meto a Google a ver qué medicamentos hay para esto, qué ayudas diagnósticas, pues yo llego donde el doctor con una gran cantidad de información que me la da la inteligencia artificial. Pero quizás no va a ser el problema que hoy tenemos, que enfrentan los médicos clínicos con muchísima frecuencia, el famoso problema del doctor Google, que mortifica mucho a los médicos, porque terminan invirtiendo más tiempo en explicarle al paciente por qué lo que dice el doctor Google no aplica para usted. Porque esto es lo que estamos ahora, pero cada vez va a ser más factible que el paciente realmente llegue con una solución ya mucho más sólida, mucho más madura, y termine ahorrándole tiempo al médico e inclusive sustituyéndolo. Por eso el título provocador de su presentación y de su artículo es 20% médico incluido. La calidad de esta función de triaje entonces será más importante que cualquier cosa. Hoy todavía no lo es y el doctor Google es más una carga que una ayuda, pero progresivamente va a terminar siendo realmente una solución. Y miren esta frase, me parece súper interesante porque dice que la ciencia de datos hará más por la medicina que todas las ciencias biológicas combinadas. La ciencia de datos, esa que recoge terabytes de datos por día o por hora, gigabytes, petabytes de datos y los procesa para encontrar diferentes correlaciones, incluso causalidades, es la que realmente va a revolucionar la prestación de los servicios de salud. Sigue diciendo Kozla que él habla de la especulación del 5 por 5. ¿A qué se refiere? Que el trabajo del médico se va a reducir 5 veces. Es decir, dicho de otra manera, y esto es importante decirlo desde el balcón de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, ¿van a sobrar médicos? Le preguntaría yo a Kozla. Yo creo que sí, yo creo que sí. 5 veces aumento en investigación, claro, por la ciencia de datos, porque ya se pueden procesar miles de datos con mucha mayor velocidad y todas las posibilidades que nos abre la genómica, la microbiómica, todas las ómicas, pues finalmente nos va a multiplicar por 5 la investigación. O sea que si hoy nos quejamos de que hay muchos journals para leer y muchos papers para leer, ni pensemos lo que va a hacer eso en 10 o 15 años. 5 veces menos tasa de errores. ¿Por qué? Porque los modelos predictivos van a ser mucho mejores, mucho más precisos, mucho más sensibles y específicos y automatizados. O sea que la probabilidad de error no va a disminuir porque el médico tenga más capacidad cognitiva ni mejores habilidades diagnósticas o terapéuticas, sino que los procesos van a estar cada vez más automatizados. Los diagnósticos van a ser 5 veces más rápido y para acabar de ajustar todo va a ser 5 veces más barato. Aunque eso lo deja un poquito interrogado porque dice que cómo era posible que hasta ahora la tecnología médica siempre ha incrementado el costo, pero seguramente esto en el futuro va a empezar a cambiar, ¿cierto? Lo que va a seguir siendo importante entonces, eso sí es indiscutible, es el elemento humano de la atención, ¿sí? Yo puedo tener todas mis respuestas en los algoritmos de inteligencia artificial sin ser médico, puedo tener la respuesta de qué tengo y cuál es mi tratamiento, pero de todos modos a los humanos nos sigue haciendo falta ir donde el doctor, a que el doctor nos ausculte, a que nos escuche, a que nos dé un consejo, ¿cierto? Entonces esa parte de la relación interpersonal seguirá siendo, esa no la puede sustituir toda esta tecnología informática. Entonces, parte de un principio muy interesante, que más adelante vamos a ver que otra persona también importante lo dice, y es que es preferible seleccionar como estudiantes de medicina al 5% de los aspirantes con las mejores habilidades de comunicación que al 5% de los más inteligentes, porque lo que va a primar va a terminar siendo las habilidades interpersonales. Los grandes cambios de los sistemas de salud entonces van a venir desde afuera, no desde adentro, no desde nosotros. Y esto, yo trato de resistirme a esta predicción, despertando a esos líderes médicos, a esos que quieren transformar los sistemas de salud desde la prestación y profesionales de la salud, diciéndoles, oiga, no nos vamos a dejar cambiar desde afuera porque nosotros tenemos la llavecita en la mano para hacer el cambio. Miren lo que le pasó a Walmart con Amazon. A Walmart no lo terminó cambiando radicalmente CVS, ni Walgreens, ni Tesco, ni todas esas grandes cadenas. La terminó cambiando Amazon, que era totalmente extraña al mercado del retail. A Boeing la terminó sacudiendo SpaceX, de la famosa de Elon Musk. A General Motors no la hizo cambiar. Bueno, la Toyota la sacudió y todo, pero seguía siendo un competidor en el mismo campo. Finalmente, el que está revolucionando la industria de la producción de carros ha sido Tesla, que viene totalmente de afuera, ¿cierto? Y a los noticieros, NBC, CBS, etcétera, no los sacudieron
los mismos noticieros del mismo sector, sino YouTube y Facebook, que no tenían nada que ver con noticias. En los bancos, Nubank fue ese modelo de negocio de Nubank o de las fintech es el que está sacudiendo los bancos, que son sacudidos desde afuera. Dice Kozla que no hay historia de grandes cambios en otras industrias que no hayan venido desde afuera. Esos cambios disruptivos de los que hablaba Clayton Christensen y que nos enseñó tanto, usualmente vienen desde fuera del sector. Entonces, aquí está el primer llamado de atención. Oiga, si nosotros tenemos la capacidad de transformar el sector desde la prestación, ¿por qué no vamos a quedar esperando a que llegue el señor Kozla con unas soluciones impresionantes de inteligencia artificial, de robótica, de cirugías, de robots no manipulados por humanos y finalmente nos dejen por fuera? ¿Sí? Aquí hay un autor que a mí me encanta, que se lo recomiendo a todos los que les gusta estar en el estado del arte y en la punta de lanza, que se llama Bertalan Mezcó. Bertalan Mezcó es un médico húngaro que está basado en la Universidad de Semmelweis en Budapest. Y él se especializó en este tema, en explorar la frontera tecnológica de la medicina y permanentemente tiene una cantidad de actualizaciones en su página web, es divertidísimo, se lo recomiendo, pero este librito lo sacó en 2021, como ven allí, que se llama El futuro tecnológico de las profesiones médicas. Es decir, se está haciendo la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué va a pasar con las profesiones, con las especialidades médicas, con todos estos cambios tecnológicos tan impresionantes que estamos teniendo? Y en su libro, Mezcó tiene este grafiquito de dos ejes en el cual el eje horizontal me describe qué tan repetitivos y estandarizables son las tareas o las actividades o el trabajo del médico en el extremo izquierdo, y en el extremo derecho sería qué tan únicos o heterogéneos o qué tanta variabilidad y heterogeneidad tienen esos procesos. Entonces, a la derecha están los que son extremadamente repetitivos y a la izquierda están los que son extremadamente repetitivos y a la derecha los que son totalmente, cada paciente es un reto diagnóstico y terapéutico diferente al otro. Y sobre el eje Y, él identifica o mapea la interacción con los pacientes, ¿cierto? Es decir, en el extremo superior del eje Y es muy importante la interacción con el paciente, la interacción física, ¿cierto? Lo que mencionaba ahorita, el contacto físico con el paciente, o por lo menos, por ejemplo, en el caso de la psiquiatría, así sea a través de Zoom o de Teams, pero hay un contacto con la persona, con el terapeuta. Y en el extremo de abajo del eje Y están las que son totalmente desconectadas del paciente, que se pueden hacer sin necesidad de que haya contacto con el paciente, se pueden hacer remotamente. Entonces, miren ustedes lo interesante de este gráfico, que nos divide las profesiones, las especialidades, perdón, médicas en cuatro cuadrantes. En el cuadrante derecho, vámonos aquí al cuadrante izquierdo, inferior izquierdo, que es el que más va a ser revolucionado por las tecnologías digitales. ¿Por qué? Porque es muy repetitivo y no tiene interacción, no necesita una interacción estrecha con el paciente. Entonces, ahí ven ustedes la radiología, ya la radiología está en esto hace rato, la dermatología ya está entrando rápidamente, la oftalmología probablemente va a entrar y cada vez más rápido. Supongo que aquí tengo en la audiencia especialistas de todas estas áreas. Vayan pensando ustedes de acuerdo a lo que ustedes conocen de cada especialidad de ustedes. Miremos en el extremo superior derecho, que son las que de pronto no van a ser objeto de una disrupción tan profunda. ¿Por qué? Porque dependen mucho de la interacción con el doctor y tienen muchísima heterogeneidad. Pues no en vano está ahí la psiquiatría, la neurología, la práctica general, el médico de atención primaria, ¿cierto? Donde todavía es muy importante la interacción con los pacientes, hay que tener una relación médico-paciente de largo plazo. En fin, aquí es mucho menos probable que haya esa disrupción tan profunda como en la radiología, por ejemplo, o en la dermatología. Y en los otros dos extremos, pues están otras combinaciones. Lo interesante de este gráfico es que nos permite decir, no, es que la medicina no se va a acabar, los médicos no se van a acabar. Puede que haya unas áreas de la medicina que van a sufrir una disrupción más profunda, que son precisamente estas que están en el cuadrante inferior izquierdo de este gráfico, pero habrá otras que no. Eso no quiere decir que no vaya a haber desarrollos tecnológicos que aceleren y que cambien de manera fundamental la forma de ejercer la medicina en cualquiera de esos campos, ¿cierto?
volvamos al doctor Topol, que me parece me sigue pareciendo una persona supremamente interesante para entender el futuro de la medicina y el futuro de la profesión médica. Ya les había hablado de su libro del 2012, pero después él escribe otro libro en el 2015 más o menos que se llama El paciente lo verá usted ahora. Recuerden la frase cuando uno entra a un consultorio en Estados Unidos, uno espera en una salita y después llega la enfermera y le dice, The doctor will see you now. O sea, el doctor ya viene y ya lo va a ver. Entonces el título del libro es al revés, es El paciente lo va a ver a usted ahora. ¿Por qué? Porque él habla en ese libro de la democratización del conocimiento médico y pues en esa época era todavía, estábamos todavía en la época del doctor Google en su máxima expresión. Hoy en día ya hemos evolucionado hacia unas herramientas que de verdad, están democratizando la información para que los pacientes cada vez más puedan tomar de verdad, decisiones de diagnóstico y de tratamiento. Todavía nos falta mucho sin duda, pero Topol tiene, digamos, su cerecita del pastel, que es su último libro que se llama Deep Medicine, donde hace toda un análisis como una prueba de realidad entre ese espejismo de que la inteligencia artificial va a acabar con los médicos y va a acabar con la medicina y los verdaderos alcances de lo que él prevé cuál será el futuro de la inteligencia artificial en medicina. Y una de las cosas importantes que concluye en su libro es que lo mismo que concluyen otros autores y lo mismo que dice Kosla, el contacto con el paciente seguirá siendo muy importante. Ese no lo va a sustituir ninguna máquina, ningún robot, ninguna aplicación ni ningún algoritmo de inteligencia artificial. Eric Topol, entonces, en este último libro de Deep Medicine, habla de las 3D y de las 3Ds del futuro de la medicina. La digitalización, de la cual había hablado en su primer libro, la democratización, de la cual habló en su segundo libro, y la medicina profunda o Deep Medicine, de la cual habla en su tercer libro. Pero Deep Medicine a su vez tiene otros elementos, otras Ds, ¿cierto? Que son, primero, que la inteligencia artificial y todos estos masivos análisis de datos permitan hacer un fenotipo súper detallado, de modo que pueda identificar las características particulares de cada paciente individualmente para poder, después de eso, hacer un aprendizaje profundo a partir de esas características individuales y finalmente poder facilitar una empatía profunda con la necesidad de ese paciente. Entonces, en las dos primeras pues están las máquinas, pero en la empatía profunda sigue estando el doctor. Ahí todavía no hemos encontrado el sustituto. No me queda la duda, no sé si aquí tengan en nuestra audiencia estudiantes de medicina que sean menores de 25 años, que puedan decir como que son millennials o centennials, que estén tan acostumbrados ya a la tecnología virtual, que sean capaces de tener una relación totalmente virtual sin tocar a la otra persona. De pronto en estas nuevas generaciones eso cada vez es más posible, pero los analistas, hay que aclarar por supuesto que el doctor Topol es una persona ya de más de 70 años, de pronto él todavía no alcanza a imaginarse que uno pueda tener una relación sin tocar a alguien o una relación médico-paciente sin tocar al paciente y sin entender sin esa empatía que daría el contacto profundo, ¿cierto? Entonces, aquí Topol cae a partir de esto de la empatía profunda en ese mismo planteamiento que hizo Vinod Khosla, que les montaba anteriormente, y es el futuro de la medicina realmente va a estar en los médicos que tengan el nivel más alto de inteligencia emocional, porque esos son los que van a ser capaces de responder a esa necesidad que el paciente nunca va a sustituir con una máquina ni con un algoritmo. En esto coinciden estos dos pensadores que para mí son sumamente importantes y sumamente influyentes, y me llamó poderosamente la atención que coinciden en estas dos cosas. Topol también trae en su último libro una comparación entre la tecnología de vehículos sin conductor y la tecnología en los servicios de salud. Y él dice, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? Desde la ninguna automatización hasta la asistencia al conductor, la automatización parcial, la condicional, la alta automatización y la automatización total. En este momento los vehículos no conducidos por personas están llegando, entiendo, como a la cuarta o quinta etapa, pero tarde o temprano van a llegar a la última, donde la automatización es total. Entonces él dice, ¿será que va a pasar lo mismo con la medicina? Y él dice, no, ciertamente no, porque puede que hoy estamos aquí, ¿cierto? O un poquito acá, de asistencia con herramientas de diagnóstico. Recuerden los 4 cuadrantes de Bertalan-Mescot. En algunas especialidades hemos avanzado más, ¿cierto? Que en otras, o en algunas actividades de algunas especialidades, por ejemplo, leer placas de rayos X normales,
o leer retinoscopias normales, probablemente sí están muy automatizados, pero el quehacer de ese médico como tal todavía tiene una cantidad de elementos que no se pueden automatizar. Lo que sí es cierto es que Topol dice que los servicios de salud no van a llegar a la automatización total como los carros sin chofer. Probablemente vamos a llegar a un nivel de alta automatización, pero en ciertas áreas, en ciertas actividades, pero no en toda la medicina, ciertamente. ¿Ok? Miren esto. Aquí sí dimos un saltico, yo diría un saltico cuántico con esta noticia. Esto fue hace 8 meses. Un robot que hizo la primera anastomosis terminal de un intestino, solo, sin la intervención de los humanos, ¿cierto? En un intestino de cerdo, por supuesto, ¿no? Estamos hablando en seres humanos, todavía no se ha hecho el experimento, ¿cierto? Pero la conclusión súper sorprendente es que el robot tuvo mucho más éxito en la sutura de esa anastomosis que cualquier otro cirujano. Entonces, ahí les dejo la noticia porque esto realmente nos empieza a cuestionar inclusive esa verdad supuesta que todos decíamos que sí, se van a sustituir en imágenes y de pronto en algunos algoritmos diagnósticos, pero la cirugía sí la tiene que hacer el médico, el cirujano. Pues bueno, aquí les cuento esto que ya es un hecho, ¿no? Ahora, para enfrentar toda esa realidad, queridos doctores y queridas doctoras, necesitamos una visión totalmente diferente. No es que se va a acabar la medicina entonces que mis hijos o mis nietos estudien otra cosa. No, yo creo que los médicos siguen siendo necesarios, por mucho tiempo van a seguir siendo necesarios, no sé si 10 o 15 años más, pero aunque recorramos todo ese proceso de digitalización, automatización, recuerden que siempre vamos a seguir siendo necesarios por la interacción directa con el paciente. Esa parte humana de la interacción no va a desaparecer, ¿cierto? Entonces ahí necesitamos líderes médicos que nos ayuden a crear esas nuevas estructuras, esos nuevos procesos, esos médicos que tienen la formación compleja de entender los procesos, la fisiopatología, la farmacología, todo el manejo de las comorbilidades, cómo analizar la evidencia, etcétera. Aunque la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho a simplificar eso y automatizarlo, sigue existiendo la necesidad de un líder médico que pueda visualizar o imaginarse esa nueva forma de practicar la medicina, ¿cierto? Todos los sistemas de salud tienen este problema. Los egresos son superiores a los ingresos. Esto no es un problema solo de Colombia. Y entonces, para resolver ese problema de sostenibilidad financiera de los sistemas de salud, es necesario pensar, más que de dónde sacar más plata, porque ninguna economía lo puede hacer indefinidamente, es pensar cómo estamos produciendo los servicios de atención médica y dentro de esos servicios de atención médica, cómo toma decisiones el médico. Porque saben ustedes una cosa, más del 90% del gasto agregado en salud de los países de la OCDE se dedica a atención curativa, hospitales, médicos, enfermeras, rehabilitación, atención de largo plazo, dispositivos, medicamentos, exámenes de laboratorio, imágenes, etcétera. 90%, más del 90%. Y es dentro de ese 90%, puedo decir tranquilamente que más del 90% de ese gasto curativo corresponde a decisiones de los médicos, porque los médicos son los que toman las decisiones de diagnóstico y de tratamiento, salvo aquellas que están extremadamente estandarizadas, como por ejemplo aplicar un esquema de vacunación o hacer un control de crecimiento y desarrollo. Pero el resto de decisiones, ¿cierto? Son decisiones que toman los médicos, no las otras profesiones de la salud, ¿cierto? En general, ¿cierto? Obviamente hay algunas excepciones. Entonces, si el cómo toma decisiones los médicos impacta directamente la forma como se producen los servicios de atención médica y la forma como se gastan los recursos de salud de un sistema, pues entonces, ni más ni menos, queridos doctores y doctoras, la sostenibilidad financiera del sistema la podemos cambiar nosotros, los médicos, haciendo mejor nuestra tarea, diseñando y creando nuevos modelos de producción que permitan generarle a los pacientes mejores resultados en salud con la plática que haya, sea poquita o sea mucha, como en Estados Unidos es mucha, en Inglaterra un poquito menos, en Colombia es muy poquita, pero la forma como nosotros tomamos decisiones y como producimos los servicios de atención médica para generar resultados en salud en los pacientes es un determinante crítico de la sostenibilidad. Y nosotros los médicos somos los que tenemos la posibilidad en nuestras manos de generar esos cambios. Por eso es fundamental ese liderazgo médico y ese liderazgo de los médicos para generar estas dinámicas. ¿Por qué el liderazgo médico? Algunos de ustedes posiblemente hayan acudido a los cursos de liderazgo médico que estamos
promocionando a través de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas dentro de ese proyecto que llamamos TopMed, que se llama Transformación Organizacional de la Prestación bajo el liderazgo de los médicos. Y allí, los que ya han estado en este curso sabrán que hay dos razones muy poderosas para que los líderes, para que los médicos de la línea del frente, no los gerentes ni los que están allá en los niveles superiores, no, ustedes los que están en la línea del frente, operando los pacientes, atendiendo las consultas, evolucionando pacientes, ordenando quimioterapias, ustedes son los que tienen esa llavecita en la mano. ¿Por qué? Primero, y aquí apelo a este artículo de Richard Baumer, que se lo recomiendo a ojos cerrados, es de las piezas más interesantes que yo he visto sobre liderazgo médico en la literatura. Y Richard Baumer es un médico, sin duda alguna, un experto en calidad. Hoy está en Inglaterra con el King's Fund, pero siempre fue profesor de Harvard. Richard Baumer dice en su planteamiento algo que ya habíamos visto, que nos había dicho Eric Topol. Hay procesos de atención que son muy repetitivos, de muy baja incertidumbre. Hay otros que son más variables, que tienen más heterogeneidad y más incertidumbre. Y hay otros que definitivamente cada paciente es un mundo diferente y es un reto totalmente diferente. Y, o sea, los definimos como no restringidos, o sea, de una altísima incertidumbre. Si los expresamos con una curvita de frecuencias, pues sería un patrón más o menos así como este, ¿cierto? Entonces, primer error para el líder médico, el líder médico clínico, el que sabe cómo son los procesos de atención y conoce la evidencia y la fisiopatología y la farmacología y la farmacoterapéutica, todo eso. Ese líder, ese médico, que es el que tiene ese conocimiento en su cabeza, primer rol de ese líder médico, diferenciar qué procesos son repetitivos, qué procesos son de opciones restringidas y qué procesos son no restringidos. Segundo reto del médico, una vez diferenciados esos procesos, determinar cuál es el modelo operativo, el sistema operativo para cada uno de ellos, cómo disminuir cada vez más esa variabilidad. Y ese modelo operativo y la adherencia a ese modelo operativo en los modelos repetitivos es una tarea fundamental de ese líder médico clínico. En los procesos de más variabilidad, no los extremos, sino los de más variabilidad, también cómo procurar que dado que tenemos 2, 3 o más opciones para un mismo paciente, ¿cómo hacemos la selección óptima para este tipo específico de paciente? Ahí ya entra en juego la incertidumbre, ¿no? Y crear el sistema, o sea, el objetivo ahí es el sistema y los pacientes, y el análisis se hace tratando de reducir la variabilidad a base de eventos centinelas. Y en el tercer tipo de problemas, pues básicamente el rol del líder médico es crear un sistema que me permita descubrir la solución única para cada paciente, ¿cierto? Un proceso que me permita llegar a esa solución única, ¿cierto? Esto, doctores y doctoras, esto no lo hacen los ingenieros, porque los ingenieros no tienen el conocimiento médico que ustedes tienen. Cuando usted con su conocimiento trata de resolver estos dos tipos de problemas, es decir, si estamos en un problema del tipo 1, del tipo 2 o del tipo 3, y 2, dado que estamos en cada uno de esos problemas, ¿cuál es el objetivo y cuál es el foco de atención? Si ustedes con su conocimiento y experiencia se sientan con un ingeniero a decirle, necesito que hagamos esto, eso es otro caminar, eso es otro andar. A que venga un ingeniero y le diga, doctor, es que dígame cómo se estandariza su proceso porque le vamos a poner sus indicadores y tenemos un presupuesto fijo y usted tiene que responder y no puede mandar más de tantos TAC por semana. Así no es, así no se hace. Y voy a llevarlo a esta otra forma de argumentar eso que les acabo de plantear de Baumer. Esto es un planteamiento que yo he venido desarrollando, por eso no tiene una referencia, porque esto es un planteamiento original mío. De hecho, lo tengo en proceso de sometimiento. Ustedes saben que eso es difícil, sobre todo cuando es una idea muy nueva. La gente muchas veces no le da ni siquiera la importancia y lo rechazan. Ya me lo han rechazado 3 veces, pero algún día me lo aceptarán. ¿Cuál es el argumento aquí? Cuando los procesos son muy estandarizados, tienen muy poca variabilidad, como ese tipo 1 de los que les acabo de mostrar, o sea, estos de la izquierda. Cuando los procesos son muy estandarizados, pues las decisiones se pueden estandarizar. ¿Y cómo hago yo para saber si un proceso es estandarizado o no? Pues la evidencia científica me lo va a decir, ¿cierto? Por ejemplo, pilotear un avión es un proceso totalmente estandarizado. ¿Por qué? No porque el jefe de personal de Avianca obliga a los pilotos a que sigan esta guía al pie de la letra. No, es porque hay la suficiente evidencia científica para saber cómo se puede arrancar un avión con casi total seguridad, 99.9999% de probabilidad de que llegue desde Bogotá hasta París, cruzando el Atlántico, porque hay evidencia. Entonces, si la evidencia permite llegar a ese alto nivel de estandarización, entonces podemos estandarizar las decisiones sin ningún problema.
y no estamos violando la autonomía profesional, porque la autonomía profesional es de la profesión, no del médico individual para hacer lo que le dé la gana sin rendir cuentas en nada. Si yo tengo un proceso altamente estandarizado como este, el rol del líder médico es decir, primero, cuáles procesos cumplen con esa característica. Y segundo, crear un sistema operativo y minimizar la variabilidad en ese proceso. Es decir, que se cumpla el estándar. Sin embargo, ustedes dirán, no, pero es que un momentico, es que la medicina no es así. Eso es como la medicina de receta de cocinas. Hay algunas cosas en medicina que son así. La mayoría de las cosas, en realidad, la mayoría de los procesos de diagnóstico y de tratamiento son más parecidos al segundo y al tercer tipo de los que les explicaba ahorita de Böhmer. O sea, la mayoría, aunque esto es sujeto de discusión, ¿no? Objeto de discusión, perdón, muchos dirán que no, que sí, que no, pero yo creo que buena parte de la práctica médica está entre estas segundas y algunas incluso del tercer tipo. Y en ese caso, la variabilidad ya es mucho mayor. Y la curva de frecuencias acumuladas ya tiene un patrón mucho más sinusoidal, no tan recto como el anterior, porque sí, aquí hay un criterio de decisión. Vamos a poner un ejemplo. Si tiene más de 100, inicie tratamiento. Si la decisión fuera totalmente estandarizada, sería listo. Si tiene más de 100, inicia tratamiento. Si tiene menos de 100, no inicia tratamiento. Aquí sobre la izquierda estoy graficando la probabilidad acumulada de hacer, ¿cierto? O sea, si es 0, no inicio tratamiento. Si es 1, inicio tratamiento. Mientras los pacientes no cumplan con el criterio, nadie está en tratamiento. Cuando llegan a 100, inmediatamente todo paciente que tenga más de 100 está en tratamiento. Por eso la curva de acumulación de frecuencias se sube al otro extremo. Entonces decía que en los procesos con algo de incertidumbre, eso no es así. La línea es mucho más sinusoidal, la función de probabilidad acumulada. Es decir, el criterio es 100, pero tiene un intervalo de confianza, está como entre 60 y 140, ¿cierto? Entonces, hay médicos que desde que el paciente está en el límite inferior del intervalo de confianza, inician el tratamiento. Otros son muy conservadores y esperan a que el paciente esté en el extremo superior del intervalo de confianza. Y en la mayoría del resto están por ahí en la mitad más o menos, ¿cierto? Pero incluso, esto lo llamo UC por la línea de incertidumbre. Perdón que lo tenga en inglés porque, como les decía, esto es un producto que estoy tratando de someter a una revista de pares y por eso el grafiquito viene en inglés. Entonces, esa línea de incertidumbre tiene también una variabilidad hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos un médico agresivo, a veces es más agresivo con algunos pacientes y menos agresivo con otros, por diversas razones, razones del paciente, razones del sistema de salud, razones del mismo médico, inclusive de parte de sus sesgos cognitivos se reflejan en esta variabilidad. El médico que es muy conservador también va a tener su variabilidad. En algunos pacientes va a ser más conservador que en otros. Y los de la mitad también, a veces son más conservadores, a veces más agresivos, y los auditores médicos luchan todo el tiempo con esto porque dicen, doctor, pero usted ¿por qué va a operar a este paciente si el mismo, un paciente igualito que vimos la semana pasada, usted decidió que no era elegible para operar? A ver, porque es que hay otras variables, porque es que no son solamente las que están en la guía de práctica clínica, hay otros elementos del paciente, de su entorno, del sistema de salud, etc. Pero uno diría que esta variabilidad es tolerable, ¿cierto? Incluso deseable, porque lleva a que el médico tome la decisión mejor para cada tipo de paciente. Y cuando hay una gran incertidumbre en ese conocimiento, pues claramente va a haber una mayor variabilidad en esas decisiones. Ahora, ¿cuáles serían los límites razonables? Supongamos que entre A1 y A2 sean los límites razonables de esa variabilidad, ¿cierto? Ni muy agresivo como estos, ni muy conservador. Digamos que hay un límite razonable. ¿Quién es quién? Para saber si un médico está tomando decisiones dentro de eso que yo llamo el rango de variabilidad tolerable. El rango de variabilidad tolerable es algo que solo es entendible o analizable o evaluable por los pares, ¿cierto? Hombre, si yo soy un experto en trasplante de hígado y veo que mi par está seleccionando como candidatos a trasplante a pacientes que no cumplen con los criterios, pues yo como par le voy a decir, venga doctor, ¿por qué seleccionó ese paciente? ¿Cierto? Y mi par me va a tener que decir, porque es que tal cosa y tal otra, este paciente tiene estas y estas características. Sí, pero yo creo, mi querido colega, que usted está siendo excesivamente agresivo. Estamos de acuerdo que el paciente podría beneficiarse, pero está siendo excesivamente agresivo. Entonces, esos límites del rango de variabilidad tolerable, como ustedes ven ahí, no son en blanco y negro, son borrositos. ¿Por qué? Porque también hay incertidumbre en la definición de esos límites. Ahora, vamos a suponer que yo tengo un médico que no le interesa sino enriquecerse, sin importar si beneficia o no al paciente,
Y si yo a ese médico le pago por evento, o sea, pago por servicio, probablemente él me va a llevar esa inducción de la demanda hasta un extremo tal, es decir, que ni bien el paciente ha tocado el límite inferior del intervalo de confianza y ya está diciendo, lo voy a operar, o le voy a ordenar el examen, o le voy a ordenar este medicamento, ¿cierto? Es decir, va a decidir, ¿cierto? Esto obviamente es indeseable, es un exceso de inducción de la demanda. Pero si yo a ese mismo médico le propongo que le voy a pagar una modalidad prospectiva y ya él con ese presupuesto fijo decide a quién opera y a quién no, o a quién le manda el examen y a quién no, pues seguramente se me va a ir para el otro extremo. Este es el extremo del sobretratamiento y este es el extremo del subtratamiento. Entonces, el rango de variabilidad tolerable me evitaría, primero, médicos muy agresivos o muy conservadores, y segundo, médicos muy inductores de la demanda o excesivamente negadores de servicios, ¿cierto? Ahora, ese gráfico tiene una implicación. Ahorita enseguida les voy a hacer la conexión entre este concepto que parece que está como separado del anterior que hablábamos del futuro de la profesión médica. No está separado, está íntimamente ligado, y ahí es donde ustedes van a entender por qué el rol de esos líderes médicos es tan importante, ¿cierto? Entonces, vamos a derivar de esta función que les acabo de explicar la relación con la calidad. La relación con la calidad es la siguiente. En los extremos de la sobreinducción de la demanda, del que induce descaradamente la demanda o del que niega descaradamente la demanda, la calidad, o sea, el que niega descaradamente los servicios que el paciente necesita, la calidad es muy mala. ¿Dónde es buena la calidad? Por eso la curvita es así con este patrón. La calidad sería mejor o más óptima en ese rango de variabilidad tolerable, cuando el médico esté tomando decisiones dentro de ese rango de variabilidad tolerable. Recuerden, ¿quién es quién para saber si el médico está actuando en el rango de variabilidad tolerable? Sus pares. La auditoría médica ayuda un poquito a resolver el problema, pero en los extremos del problema, no en el rango de variabilidad tolerable. Ahí no hace un aporte sustancial. Y en el tema de costos es al revés. ¿Por qué? Porque en el extremo de la sobreinducción de la demanda, los costos son muy altos porque se le ordena al paciente cosas que no necesita, que son gasto innecesario, y en el extremo de la sobreexcesiva negación de servicios, los costos también son muy altos. ¿Por qué? Porque se termina complicando el paciente, termina costando más de lo que hubiera costado si le hubieran hecho lo que necesitaba en el momento en que lo necesitaba. ¿Dónde son más bajos los costos? Pues lo mismo, en aquel rango de variabilidad tolerable donde el médico está actuando ni muy agresivo, ni muy conservador, ni muy inductor de la demanda, ni muy negador de servicios. Y aquí lo mismo, la auditoría médica nos ayuda un poco a resolver el problema en los extremos, pero si los médicos están actuando en el rango de variabilidad tolerable, pues el efecto es nulo o muy pequeño, ¿cierto? Ahora miren el milagro tan bonito de este gráfico, de esta argumentación. Si yo junto la calidad y los costos con un control de pares efectivo, con unas organizaciones médicas que sean capaces de controlar o de restringir, o no, perdón, restringir, no, de reducir la excesiva variación, la excesiva variabilidad indeseable de las conductas médicas, voy a obtener precisamente lo que todos queremos, y es mejor calidad y más bajos costos. No es necesariamente cierto que la única manera de mejorar los costos es negando servicios o quitándole cosas a los pacientes. No, porque la morbilidad evitable también cuesta mucho. Entonces, ¿cómo lograr ese equilibrio? Pues actuando dentro del rango de variabilidad tolerable, ni siendo demasiado agresivo ni demasiado conservador, y tampoco siendo excesivamente inductor de la demanda, o no, perdón, no siendo inductor de la demanda, ni negándole al paciente servicios que necesita. Ahora, yo les pregunto, ¿qué proporción de la práctica médica creen ustedes que es altamente estandarizable y qué proporción no lo es? Y aquí nos conectamos con lo que habíamos hablado, recuerdan el grafiquito de Bertalan-Mescot, ¿cierto? En el eje X, en el extremo izquierdo del eje X teníamos unas actividades de diagnóstico, de tratamiento o especialidades cuyos quehacer es altamente estandarizable. Hay otras especialidades al extremo derecho que tienen menos estandarizabilidad. Entonces, esa sería una pregunta válida para que ustedes se hicieran, ¿cierto? ¿Qué parte de la medicina que ustedes hacen es de este tipo, ¿cierto? Altamente estandarizable, y qué parte de la medicina que ustedes hacen es de este tipo, o sea, no tan estandarizable, o sea, del segundo o tercer tipo de problemas que nos plantea Richard Bomer. Entonces, pues ahí les dejo la pregunta, ¿cierto? Si su práctica clínica está, digamos, en este punto
va a tener una proporción una proporción pequeña que es altamente estandarizable y una proporción muy grande que no es estandarizable. Habrá otras especialidades como la radiología, por ejemplo, que ya está por aquí, donde su quehacer está estandarizado en una proporción muy alta, pero quizás una proporción muy pequeña todavía le queda al radiólogo. Entonces, ¿cuál es la implicación para la profesión médica? Y volvemos a COSLA, volvemos a Topol y un poquito apoyados en MESCO. La implicación para la profesión médica es, yo estoy de acuerdo en que los procesos altamente estandarizables, o sea, de este tipo, van a ser cada vez más sustituidos, el médico va a ser cada vez más sustituido por máquinas o por profesionales o técnicos auxiliares que puedan ejercer actividades que antes hacía exclusivamente el especialista con tecnologías que les ayuden a acceder a esos diagnósticos y tratamientos. Como decía Kosla, ¿no? Los médicos generalistas y las profesiones no médicas les encanta esta evolución porque van a poder hacer más cosas, porque se va a poder delegar, ¿cierto? Entonces, dependiendo de dónde estemos aquí, el futuro para cada especialidad de ustedes va a ser más sombrío en la medida en que sea más estandarizable, se van a necesitar menos especialistas y más generalistas y más recurso menos calificado, con menos nivel de entrenamiento, y se van a sustituir más con tecnologías informáticas. Pero en la medida en que no sean estandarizables, pues eso no les va a pasar y van a conservar de alguna manera su participación en el mercado. Entonces hay que mirarlo una por una. Yo no diría que la medicina se va a acabar. No, dígame qué parte de la medicina o qué especialidades y qué parte de esas especialidades. Y ahí es donde tenemos que empezar a pensar entonces estratégicamente en hacia dónde miramos. ¿Ok? El tema de estandarización y delegación se vuelve un elemento interesantísimo para todo el diseño de estas nuevas formas de organizar la práctica médica. Recuerden, el liderazgo médico es crítico aquí porque ustedes son los que tienen el conocimiento complejo y la experiencia para saber primero qué procesos son estandarizables, qué procesos son poco estandarizables y qué procesos son cero estandarizables, citando a Bomer. Y dentro de cada proceso de esos, definir cuál es el modelo operativo que nos va a permitir usar de la mejor manera los recursos disponibles para tener los mejores resultados posibles. Segundo rol de ese liderazgo médico. Entonces, ahí entra, uno, la automatización de la que hablan Kosla y Topol, pero la otra es la estandarización y la delegación, ¿cierto? Hacia otro recurso no médico o no especialista que tenga un menor nivel de entrenamiento. Esto yo lo resumo en este artículo de la revista de la Academia de Medicina, los invito a que lo descarguen, es gratuito, pero definitivamente creo que es una tendencia que hay que mirar con seriedad y no confundirlo con ese concepto que yo entiendo que haya resistencia a ese concepto de la consulta asistida, de un especialista que contrata a 5 médicos generales, los pone a hacer la consulta y pasa como un ventilador firmando órdenes y firmando MIPRES, pues seguramente eso no es un modelo que le agrega valor, que le genera valor a los pacientes, probablemente le permite al especialista tener un ingreso sustancialmente mayor, pero ciertamente no ese es el tipo de estandarización y delegación al que yo me refiero. Los invito a que revisen el artículo, pero hay un elemento que lo quiero resaltar aquí, y es que el enfoque más adecuado para mí es el de los equipos interdisciplinarios. Tampoco me lo inventé yo. Ahí está toda la literatura de cost shifting, de task shifting, task sharing, de equipos de salud comunitarios de la OMS, que precisamente se basan en este concepto. Ese modelo puede resultar altamente efectivo en la gestión de condiciones crónicas y a manera de propuesta, yo definiría equipos interdisciplinarios así. Un grupo de profesionales de la salud apoyados por técnicos y auxiliares que actúa como equipo cohesionado, rinde cuentas por resultados en salud de sus pacientes y es responsable por un grupo definido de pacientes a lo largo del ciclo de atención relevante. Muy bien. Entonces, los nuevos modelos de prestación van a depender crucialmente de qué tanto hacemos realidad esa estandarización, esa delegación y un tercer elemento, y es qué tanto lo logramos separar. ¿A qué se refiere la separación? A que los podamos hacer remotamente o por fuera de los hospitales o por fuera de los centros ambulatorios. Les voy a mostrar un modelo bien interesante que es absolutamente sorprendente. Este grafiquito que ustedes ven allí es extraído de un informe del Economist. El Economist hizo un trabajo contratado por Baxter en el 2017, donde evaluó las estadísticas de la nefrología y la terapia de reemplazo renal en Latinoamérica.
Y miren ustedes esta cosa tan impresionante. Permítanme un segundito, voy a cerrar mi WhatsApp para que no me interrumpa. Miren ustedes qué cosa tan impresionante. En la lineecita naranja están el número de nefrólogos por millón de habitantes. Y en las barritas azules está el número de pacientes en terapia de reemplazo renal. Y fíjense ustedes que Colombia, aquí está Colombia, Colombia tiene junto con Bolivia, Honduras y Paraguay, Bolivia, Honduras y Paraguay, tiene la tasa más baja de nefrólogos por 100.000 o nefrólogos por millón. Entonces dirían ustedes, no, estamos llevados en terapia de reemplazo renal y en programas de protección renal. No, tenemos un acceso bastante bueno, tal vez inferior a Chile, a México, a Puerto Rico, a Uruguay y a Argentina. De resto estamos por encima de los demás países, pero mejor aún, tenemos resultados en salud, en terapia de reemplazo renal, mejor que todos esos países. Ahí están los informes de la cuenta de alto costo, que nos muestran que los resultados en salud para los pacientes de terapia de reemplazo renal son muy superiores. Entonces, ¿el problema es de más especialistas o el problema es de modelo de prestación? ¿Cómo organizan ustedes la prestación? Doctores, si ustedes analizan la experiencia de todas las grandes organizaciones que hacen diálisis en el país, van a ver ustedes que la evolución de esos modelos, tanto los de protección renal, pacientes antes de la diálisis, como los que ya están en terapia de reemplazo renal, han evolucionado dramáticamente como consecuencia de las innovaciones de esos doctores y doctoras que han tenido, con la presión del costo tan tremenda, han tenido que inventarse nuevas formas de llevar esos servicios a los pacientes. No nuevas formas de hacer la diálisis, no. Esa es la que da la evidencia científica, sino cómo organizo los servicios, para que los pacientes tengan acceso, para que no falten a las diálisis, para que cambien sus estilos de vida, para solucionarle todas las necesidades al paciente. Entonces, este ejemplo, y hay muchos más, pero me gusta este porque está muy bien documentado, nos muestra que Colombia, con un número bajísimo de nefrólogos por 100.000, logra una cobertura decente en terapia de reemplazo renal, pero sobre todo con unos resultados en salud espectaculares, ¿cierto? Y esto todo me sorprende mucho cuando uno ve las grandes declaraciones de los grandes gremios, de los grandes actores del sistema, y una de ellas, esta que me dejó muy preocupado. Esta fue la presentación que hizo Bruce McMaster en el Foro de la Salud de la ANDI ahorita en junio. Y él dijo, bueno, ¿cuáles son los áreas más importantes para desarrollar los retos más importantes de política sanitaria? Y miren ustedes la lista de cosas que hace. Modelo de aseguramiento, con el acuerdo de punto final, o sea, estos dos son plata. Revisión estructural de fuentes y uso del sistema, plata. Revisión de metodología de cálculo de UPC, plata. Fortalecimiento del IETS, para ver qué entra y qué no entra, ¿cierto? Porque los que son muy caros, entonces que no entren, plata. Participación del sector privado, pero ¿en qué? Bueno, interesante, no niego que es importante. Y oferta de calidad en la prestación del servicio de salud. Y ahí se queda. No quiero decir que no sean importantes, por supuesto que lo son, y más faltaba que la ANDI con semejante cantidad de capital intelectual tan espectacular no va a saber cuáles son las prioridades, pero sí creo que hay una omisión fundamental, y es en ese último punto, la oferta de calidad, se pasa por alto que los médicos tienen un rol allí fundamental, entre otras cosas. ¿Por qué? Mis queridas doctoras y doctores, porque el sistema de salud se ha encargado de tratar de automatizar y tratar de restringir la variabilidad de las decisiones médicas, como si los problemas médicos fueran todos del tipo 1 de Bomer, ¿se acuerdan? Los de baja variabilidad. Y entonces el médico ha terminado sometiéndose a esa restricción, porque claro, de eso depende su trabajo, su continuidad en su trabajo y su ingreso, su posibilidad de educar a sus hijos y acumular un patrimonio, pues al final termina sometiéndose a esos designios de los controles burocráticos y termina desprofesionalizado, termina desmotivado, desenganchado y quemado. Recuerden el estudio del Colegio Médico Colombiano del Burnout que fue publicado en el 2019. ¿Sí? Tenemos unas cifras muy preocupantes de burnout en los médicos. Claro, ocurre en otros países, pero en Colombia también tenemos ese problema. Entonces, si ustedes tienen la llavecita en la mano, arranquen, por favor, para que metamos en esta agenda de los grandes gremios cómo es de importante que los médicos contribuyan a diseñar esos nuevos modelos de prestación que determinan al final cómo se gastan los recursos de salud de la prestación y de esa manera hacen una contribución sustancial a la sostenibilidad financiera del sistema.
Claro que la plata importa, porque sin plata no hay sistema, pero ¿qué tan importante sería hacer esa contribución desde la forma como nos gastamos los recursos? Todo esto es simplemente para mostrarles que en estos discursos, inclusive el de acuerdo vital, que es un acuerdo, una alianza interesantísima entre los grandes gremios, ¿cierto? Incluso ahí está la Asociación de Sociedades Científicas, está el colegio, está la Academia de Medicina, pero el único elemento que toca de todo el acuerdo vital, que toca con este tema, es el de la autonomía médica. Cuando se reclama la autonomía médica como una reivindicación, no como una forma de contribuir al desarrollo de nuevos modelos de prestación para que la plata se gaste lo mejor posible, generando los mejores resultados para los... No, la autonomía porque somos autónomos, porque no nos gusta que nos estén metiendo a las narices en nuestras decisiones médicas. Así no vamos a llegar muy lejos con el discurso de la autonomía médica. Sin duda que es importante, pero entonces, ¿por qué no más bien creamos nosotros los médicos esas instituciones, esas organizaciones médicas, esos modelos de prestación que nos permitan ejercer con autonomía, haciendo un uso adecuado y óptimo de los recursos para generar los mejores resultados en salud? Y ahí sí que vengan todas las tecnologías informáticas, computacionales, de inteligencia artificial, redistribución de tareas, equipos interdisciplinarios, para que nuestros equipos de esos modelos de atención y de prestación sean mucho más efectivos. De ahí la importancia, insisto, del liderazgo médico. Ustedes, con su experiencia y conocimiento, son los llamados a crear esos nuevos modelos, ¿sí? Y dado el nivel de estandarizabilidad de su práctica, en algunas áreas seguramente van a sobrar médicos, no lo niego, en otras vamos a necesitar más, ¿cierto? Pero este futuro es inevitable, nos está cambiando desde afuera. Entonces, antes de que nos pase lo de Barnes Noble y de las grandes librerías de los países desarrollados que desaparecieron por completo gracias a Amazon, antes de que nos pase eso, pongámonos las pilas y creemos esas organizaciones. Conclusiones para hoy. El quehacer médico se verá radicalmente modificado por las tecnologías informáticas, no hay ninguna duda, pero los costos de la salud seguirán creciendo. Entonces, la profesión médica seguirá siendo un actor importante en las sociedades modernas. El rol clave del médico, ojo a esto, el rol clave del médico está en transformar el sector prestador para generar más valor con cada peso utilizado. Si los médicos no lideran esa transformación, seguirán siendo presionados desde afuera por los controles externos y el problema no se va a solucionar. 30 años de ley 100 nos han enseñado que tratar de controlar las decisiones médicas desde afuera no crea sino más fricciones, más costos de transacción, morbilidad evitable, juegos, oportunismo para hacerle el juego a los controles del auditor y bueno, una cantidad de cosas que no generan sino sobrecostos, redundancia y al final destruyen valor para los pacientes. Cuando los médicos empezamos a liderar esa transformación, los problemas se empiezan a resolver y la EPS queda feliz porque le ayudan a controlar el costo y la calidad no se afecta. No voy a decir que todas, pero ustedes saben que hay algunas que de verdad sí les interesa eso. Y el médico feliz porque puede ejercer de manera autónoma, ejerciendo una medicina gratificante, cumpliendo con sus principios y valores de la profesión, pero haciendo un buen manejo de los recursos. Con esto termino, no sé si habrá espacio para preguntas. Muchísimas gracias, doctor Ramón Abel, como siempre, una excelente exposición. Aquí hay algunas preguntas y demos un espacecito para preguntas. Si alguien quiere hacerla de viva voz, por favor, levantar la manito, estaré atenta. Por lo pronto, hay una pregunta aquí en el chat, doctor Ramón Abel, que dice, es una pregunta, ¿qué hemos hecho los médicos para liderar desde los gremios? Ay, se me corrió. Temas como los que tratas. Bueno, muy buena la pregunta y muchas gracias porque yo creo que la actividad gremial, por lo menos en las décadas más recientes, se ha concentrado excesivamente en los aspectos reivindicativos de la profesión, lo cual no está mal, es legítimo, ¿cierto? El ingreso, el ingreso justo, las condiciones laborales, la seguridad, el trabajo, los aportes patronales, los aportes parafiscales, pensiones, salud, etc. Eso está bien, no tengo nada contra eso. Pero, bueno, y en alguna medida, porque es muy propio de los gremios en general, proteger los intereses de los agremiados, ¿cierto? Pero no siempre la protección de los intereses de los agremiados coincide con el mejor resultado para todos a nivel social. Y yo creo que ahí es donde debería enfocarse más la actividad gremial a futuro para poder escapar a esa amenaza inminente
de que como Amazon acabó con las librerías, con las tiendas de libros. Entonces, como actividad gremial, yo sí creo que nos hace falta abrir mucho más esas agendas de la innovación en modelos de prestación, de estimular el liderazgo de los médicos, no para exigir esas reivindicaciones, que las seguirá habiendo sin duda, sino para crear soluciones sostenibles, porque es que cuando yo gano una reivindicación salarial, a lo mejor eso es una ganancia para mí que la logro a costa de las pérdidas de otro, posiblemente. Y esos son negocios gana-pierde. Cuando yo logro identificar una oportunidad gana-gana, esa oportunidad o ese modelo de negocio es sostenible indefinidamente, porque los dos ganan y los dos van a estar interesados en que haya un excelente programa de gestión de la artritis reumatoidea que le ayude a la EPS a controlar el costo, que le ayude al paciente a tener unos resultados en salud y que el médico esté feliz ejerciendo de manera ética y además responsable con los recursos. Entonces, creo que la actividad gremial sí debe expandirse mucho más hacia estas otras áreas, pero ahí cabe la anotación para quien hace la pregunta. La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la doctora Bernal lo ha publicitado y lo ha divulgado, tiene dos proyectos muy importantes que precisamente corresponden a esta agenda gremial de nuevo corte, que son el proyecto TopMed, que es el que les mencionaba ahorita, transformación organizacional de la prestación bajo el liderazgo de los médicos, que es todo este discurso que acabo de plantear hoy, y el proyecto de decisiones acertadas, que es un proyecto muy interesante que busca que las sociedades científicas hagan recomendaciones sobre conductas médicas que se deben abandonar o que se deben cuestionar. Entonces, son contribuciones a este nuevo desarrollo de los sistemas de salud, más la primera que la segunda, porque la segunda no transforma realmente el sistema de salud, pero la primera sí. TopMed sí es un proyecto, de hecho la T quiere decir transformación, la T de top. Entonces, con mucho beneplácito, yo sé que la doctora Dora podría hablar también muchas horas de ese proyecto, pero a mí me place mucho saber que la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas está impulsando esta iniciativa que tiene precisamente esa orientación de esa área de la actividad gremial que ha estado tradicionalmente más descuidada. Muchas gracias, Ramón Abel. Acá hay otra pregunta. ¿Qué tanto avance hay en los diferentes sectores sobre la implementación de modelos integrales de salud? Una premisa dada por la Organización Mundial de la Salud y que en Colombia en papel ya está descrita por diferentes decretos, pero no se evidencia mayor implementación en los diferentes sectores. Se aprecia como que los médicos y los gerentes es un poco desconocida la normalidad. Se aprecia que como que en los médicos y los gerentes es un poco desconocida la normatividad. Bueno, primero parto por el final, porque estas innovaciones y estas iniciativas no deberían salir como producto de una norma. El MIAS puede decir que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello, que hay que hacer lo demás allá, pero mientras no haya un grupo de médicos que lideren la creación de esos modelos diferentes, innovadores, disruptivos y transformadores, pues ahí se queda la norma, ¿cierto? En ninguna parte había una norma que dijera que había que montar un modelo de trasplantes que integrara las tres fases del trasplante y que deshospitalizara la atención del trasplante. ¿Por qué surgieron esos modelos de IPS que manejan el ciclo integral del trasplante? Porque a alguien se le ocurrió desde la prestación, un equipo de expertos en trasplantes que tenía el conocimiento y la experiencia dijo, esto hay que hacerlo de una manera diferente. ¿Por qué la norma vino apenas a decir el MIAS en los 16 grupos prioritarios de rutas de atención? ¿Por qué puso las autoinmunes apenas cuando ya había muchos reumatólogos que habían empezado a desarrollar modelos de gestión integral de la artritis reumatoide? Porque las EPS están desesperadas con el problema del costo y esas enfermedades de alto costo son un primer eslabón muy importante para iniciarlo, ¿cierto? Ahora, que la cuenta de alto costo sea un instrumento normativo que contribuye mucho al desarrollo de esas patologías, no hay ninguna duda. VIH, hemofilia, ahora cáncer, ¿cierto? Es un elemento normativo que lleva que estimula o incentiva esos desarrollos, pero les puedo dar muchos ejemplos también de iniciativas médicas que no han tenido ningún, mejor dicho, donde las normas no han jugado ningún rol, ¿cierto? Porque un grupo de urólogos es capaz de conformar un grupo donde toman un presupuesto fijo y logran reducir sustancialmente la utilización mejor dicho, la extracción de cálculos renales por medios intervencionistas sin afectar los resultados del paciente, sin afectar los resultados en salud de la población. ¿Dónde está la norma que dice a partir de ahora el manejo de los cálculos renales tiene que ser este? No, no hay necesidad. Yo no veo ninguna necesidad. Nosotros
no hacemos nada si no nos lo dice la norma. No, creo que somos suficientemente adultos y grandecitos como cuando éramos niños, que no hacíamos sino lo que los papás nos decían o dejábamos de hacer lo que ellos nos prohibieran. No, ya somos muy grandes. Y de nuevo, esto es una acción, lo que estoy describiendo por iniciativa de los médicos, es una acción que es totalmente consistente y que es una prueba totalmente concreta de lo que debe ser el profesionalismo médico y la autonomía médica. Ahí es donde se expresa realmente la autonomía médica. Oiga, esto no puede seguir así, esto no puede funcionar así. Nosotros como médicos vamos a crear la solución para resolver este problema. Primero pensando en los pacientes, pero segundo siendo conscientes de que hay una realidad de recursos disponibles. Y con esos dos elementos de juicio podemos construir cualquier cantidad de soluciones. La clínica de cefaleas, la clínica de anticoagulación, la clínica de dolor lumbar, qué sé yo, miles de situaciones, la clínica de falla cardíaca. Miren, falla cardíaca ni siquiera está en la cuenta de alto costo. No hay una RIA de falla cardíaca. El MIAS ni siquiera la menciona. ¿Y por qué el éxito de las clínicas de falla cardíaca? Porque es un elemento interesantísimo donde hay unos desperdicios y una cantidad de morbilidad evitable y una cantidad de problemas precisamente producto de esa contratación fragmentada. Empiezan a aparecer las clínicas de falla cardíaca y le muestran a las EPS que ese problema se lo pueden resolver. Y de paso los doctores tienen una práctica de la cardiología muy reconfortante. Y primero que todo, y sin lugar a dudas, los pacientes están viviendo una calidad de vida mucho mejor. Pues, ¿para qué normas? ¿Para qué decretos? Quizás inclusive, paradójicamente, las mismas normas pueden ser un obstáculo para estas innovaciones. ¿Por qué? Por ejemplo, las normas de habilitación establecen unos criterios y unas restricciones que limitan la innovación en elementos como, por ejemplo, los equipos interdisciplinarios, ¿cierto? Claro, hay un código CUPS para consulta por equipo interdisciplinario, pero entonces, cuando llega la Secretaría de Salud a verificar los estándares de la consulta de neumología, digamos, programa de POC divino, espectacular, con unos equipos interdisciplinarios súper competentes, súper integrados, que no abandonan al paciente en un minuto de su vida, le resuelven todos sus problemas, los resultados han sido extraordinarios, los pacientes no se volvieron a hospitalizar, la EPS está feliz porque se les bajó el costo del EPOC por fin. Y llega a habilitación y dice, eso no es consulta de neumología, la tiene que eliminar, la tiene que quitar, porque no la hace el neumólogo. Entonces, fíjense ustedes que al contrario, las normas pueden terminar siendo un obstáculo para esto. Y en mi artículo de la Academia de Medicina que les digo, de la revista de la Academia, sobre equipos interdisciplinarios, precisamente hago esa reflexión y ahí les doy una serie de detalles interesantes, por eso les recomiendo que descarguen el artículo. Gracias, Ramón Abel. Finalmente, porque agradecemos el tiempo de todos, hay otra pregunta aquí bien interesante. Entre el pago por servicio y el pago global prospectivo, ¿cuál sería la alternativa en la modalidad de pago que genera los mejores incentivos costo-calidad? Uy, buena pregunta. Yo creo que yo no generalizaría, pero porque depende mucho de la condición médica, de la naturaleza de la condición médica, objeto de ese pago, porque, por ejemplo, si es una condición médica aguda o de corta duración, con un ciclo de atención cerrado, por ejemplo, una herniorrafia de la pared abdominal, una cirugía de hernia de la pared abdominal, pues uno diría, ahí hay un paquete de hernias perfecto, eso ha funcionado desde los años 70, el Seguro Social con sus paquetes quirúrgicos lo hizo desde hace mucho tiempo. Ahí ni siquiera estaríamos hablando de un PGP ni de un pago individual prospectivo. No, simplemente se paga por un ciclo de atención que tiene inicio y final y se paga una suma fija y ahí funciona bastante bien. Cuando hay muy poca variabilidad en el procedimiento, funciona mejor todavía. Ahora, cuando estamos hablando de enfermedades crónicas, por ejemplo, artritis reumatoide, VIH, uno diría, mi preferencia sería un pago prospectivo, pero individual, no global. ¿Cuál es la diferencia? Que en el pago individual, yo pagador hago un pago fijo por un paciente al año, por lo que espero que cueste ese paciente en el año. Y cada paciente que llega genera un pago. En el pago global prospectivo, yo pagador digo, yo tengo 300,000 afiliados en Villavicencio. De esos 300,000 afiliados, hay por ahí unos, no sé, 300 o 500 pacientes de artritis reumatoide. Yo le voy a dar a usted toda la población y le pago esta cantidad de plata
independiente de que haya más o que haya menos, siempre es la misma plata. Entonces, ahí el prestador está expuesto a un riesgo de que de pronto haya más pacientes o menos, ¿cierto? Y eso no es un riesgo trivial. Entonces, no tiene mucho sentido que el prestador esté expuesto a ese riesgo primario de incidencia porque él no tiene cómo modificarla. Pero probablemente sí el hecho de que cada paciente llega con su respectivo pago y ese pago refleja de cierta manera el hecho de que sea de mayor o de menor riesgo, ahí sí el prestador está protegido de ese riesgo primario y con esa plata se dedica a manejar el riesgo técnico, que es ¿cuál? Evitar que se complique por complicaciones evitables y evitar la utilización innecesaria de apoyos diagnósticos, de tratamientos, etcétera, solo, o sea, la utilización quiere decir que el paciente que no necesite esos tratamientos, pues no lo va a recibir, ¿cierto? Entonces, ahí yo creo que entre pago por evento o pago por servicio, bien hecha la pregunta, porque se llama pago por servicio, y el otro extremo del PGP, yo creo que depende de la naturaleza de la condición. Cuando estamos hablando de poblaciones muy grandes, por decir algo, riesgo cardiovascular, que es muy grande la población, uno sí podría decir, bueno, negociemos un PGP porque, digamos, yo le voy a dar a usted los 15,000 pacientes que tengo de riesgo cardiovascular de esta población en solo Barranquilla. Ah, buenísimo, porque ahí sí hay un número suficientemente grande, la variabilidad se puede reducir por el hecho de que son grandes números, entonces no es tan arriesgado. Pero lo más importante, ojo, aprovecho la pregunta para echar la cuñita, lo más importante no es el mecanismo de pago, lo más importante es desarrollar el modelo de atención, la integralidad, la respuesta a la necesidad del paciente para impactar los resultados en salud con la plata que me pagan. Porque si yo me paso a PGP simplemente porque la EPS me mandó la minuta y la nota técnica y me dijo o firma usted o se lo doy a otro, pues cambié el modelo de pago, pero no cambié el modelo de prestación y ahí seguramente me va a estrellar. Entonces, por eso es tan importante pensar en el modelo de prestación, en cómo hacer que la prestación realmente haga una utilización más efectiva de esos recursos y podamos impactar los resultados de los pacientes. Y de nuevo, ahí es donde estamos contribuyendo nosotros desde nuestra experiencia y conocimiento como médicos para crear esas nuevas formas de producción. Y eso es lo que los sistemas de salud necesitan y eso es lo que este sistema de salud necesita. La reforma que está proponiendo el gobierno no aborda ese problema, no lo aborda. Ni la anterior, ni la 1438, ni la 1122, ni la 1751, ni la ley 100, ni de ahí para atrás. Todas las reformas asumen que los procesos de producción de servicios de salud son dados, así como están. Y es un error estratégico de todas las reformas. Por eso nosotros tenemos una gran oportunidad. En la medida en que la reforma no reconozca eso, pues nosotros podemos abrir ese espacio y empezar a innovar y transformar los servicios de salud desde ese espacio. Bueno, hay más preguntas. Las nuevas tecnologías, ¿qué tanto pueden influir en temas de salud pública que cambien el modelo curativo actual y no estén solamente el interés económico, pero que además agreguen valor en salud? Bueno, otra vez, como en la pregunta anterior, empiezo por el final. El hecho de que haya un interés económico no necesariamente implica que tenga que destruirse valor. Quiero decir, si yo diseño un modelo de atención para el manejo del EPOC que reduce un 30% los costos de esa enfermedad y mejora los resultados para el paciente y su calidad de vida, ¿qué pecaminoso tiene que yo pueda beneficiarme de esa innovación tan poderosa? ¿Cierto? De hecho, bueno, esto tiene mucho que ver con los temas de cómo se genera conocimiento, innovación y desarrollo en las sociedades capitalistas. Hay quienes tienen una visión diferente que no aceptan eso. De hecho, toda la argumentación que hay alrededor de la propiedad industrial, de la propiedad intelectual, perdón, en la industria innovadora en salud, pues tiene mucho de esta discusión. Pero yo no me voy a meter en esa discusión. Lo que sí creo es que no me meto en la discusión por tiempo, porque de verdad que sí me encantaría hacerla en otra situación. Pero yo sí creo que hay un incentivo muy poderoso cuando yo percibo que puedo diseñar un modelo de negocio que resuelva, un modelo de prestación, perdón, que resuelva el problema del asegurador y el problema del paciente y que yo pueda extraer un beneficio económico de hacer eso. Yo no le veo ningún cuestionamiento, ni siquiera ético, ¿sí? Porque estoy generando ganas con mi conocimiento y mi conocimiento tiene un valor, ¿cierto? Y mi capacidad de arriesgarme también, ¿no? Entonces, paso a la siguiente parte de la pregunta. Yo creo que hay muchas innovaciones, pero es que cuando hablamos de innovaciones, ojo, no estoy hablando ni de innovaciones de medicamentos, ni de innovaciones de productos, ni de pruebas diagnósticas, ni de ese tipo de cosas, que es lo que la mayoría de las personas piensan cuando uno menciona esa palabra. Yo todo el tiempo he estado hablando de innovaciones
en los modelos de prestación, en la forma como esos medicamentos, esos productos, esos diagnósticos, todo ese conocimiento científico llega al paciente como una verdadera solución a su necesidad, a un costo razonable. Esa es la innovación en el modelo de producción y de prestación en la que yo los estoy invitando a ustedes a que se metan, porque muchos de ustedes hacen parte de estudios clínicos y de procesos de innovación, inclusive de aplicaciones de apps, ¿cierto? Y eso está muy bien, eso es una innovación que se necesita, y van a salir muchas cosas que al final terminan volviéndose innovaciones o tecnologías habilitantes, es decir, que hacen posibles nuevas formas de producción de servicios de salud. Pero yo creo que con esto de la presión del costo, se están empezando a generar innovaciones incluso de producto que llevan a que se generen más ahorros. Como decía Vinod Khosla, recuerden, decía, mientras hasta ahora las innovaciones en salud solo incrementan los costos, ¿cierto? En un futuro las innovaciones van a llevar a reducciones en los costos. Yo no estoy tan convencido, por eso le puse la interrogación a esa frasecita, pero ciertamente sí hay innovaciones que van a reducir mucho los costos. Por ejemplo, si yo puedo hacer un diagnóstico temprano y oportuno de una retinopatía diabética con un sistema de inteligencia artificial que me pueda hacer un screening de las normales o inclusive diagnosticarme las anormales, pues voy a tener una cobertura mucho más amplia de pacientes que están bajo ese riesgo y lo voy a poder diagnosticar más tempranamente. O póngale el diagnóstico del cáncer de cuello uterino con una prueba de BPH genética que simplemente es introduciendo un dispositivo vaginal que puede detectar ciertos serotipos. Puedo detectar, hacer diagnósticos más temprano. Por supuesto que todas esas innovaciones nos van a ayudar a ser mucho más efectivos, inclusive en acciones de salud pública. Pero repito, la innovación a la que yo los invito es en los modelos de prestación. Cómo esa pruebita del hisopo vaginal para el diagnóstico de cáncer cervicuterino se convierte realmente en una solución. Porque la innovación ahí en el escritorio no hace nada ella sola. Tengo que tener a alguien que vaya a la vereda y llame a la señora y la meta en un cubículo portátil y le introduzca el espéculo y le haga la pruebita. ¿Sí? O tengo que tener una red de distribución para que el hisopo le llegue hasta las farmacias más remotas para que la señora se lo pueda hacer solita en la intimidad del baño de su casa. O sea, es un modelo de prestación, es un modelo de negocio que va mucho más allá de la sola innovación. Entonces yo creo que esas innovaciones disruptivas, habilitantes, que hacen posible esos nuevos modelos de negocio, son una parte de digamos, de la cadena productiva de las innovaciones. La parte siguiente, que es donde yo quiero que nosotros como médicos seamos los transformadores, es cómo crear esos modelos de prestación. Excelente, doctor Ramón Avena. ¿Qué otra pregunta? Vea, bien interesante. El ministerio en algunas resoluciones se refiere al pago al prestador por resultados. ¿Qué elementos considera que deben ser tenidos en cuenta para trabajar en el pago en salud basado en valor que incluya satisfacción del paciente, costo eficiencia en los recursos e incentivos en la remuneración al personal de salud? Bueno, primero, las consideraciones sobre pagos por resultados nunca deben llegar hasta el nivel del médico individual, porque el médico individual no tiene control de todas las variables que impactan o que influyen sobre el resultado, ¿cierto? Cuando ya hablamos de equipos interdisciplinarios, donde hay otras disciplinas, ¿cierto? Que trabajan otras facetas del individuo, ya tenemos una mayor probabilidad de impactar los resultados, porque está la psicóloga que trabaja cambios de comportamiento, está la trabajadora social que trabaja elementos del entorno familiar o social del paciente, está el químico farmacéutico que analiza las interacciones medicamentosas, está el trabajador comunitario que cierra algunos cabos sueltos o algunos problemas. En fin, cuando ya tenemos un equipo interdisciplinario, de pronto es más fácil, pero todavía, como tienen números pequeños, un grupo pequeño de población, pueden tener una variación, una heterogeneidad simplemente aleatoria, no porque sean malos ni buenos, simplemente les tocaron pacientes más enfermos, a otros les tocaron más sanitos. Ya cuando hablamos de una IPS que tiene varios equipos interdisciplinarios, ahí de pronto ya la cosa empieza a tener sentido, porque tenemos un volumen suficientemente grande de pacientes para saber si el promedio de los resultados de esos pacientes es verdaderamente distinto al promedio de los resultados de otra IPS. Ya cuando hablamos de aseguradores, con mayor razón, o de regiones del país. Entonces, primera cuestión a tener cuidado con los resultados. Pero yo he sido un defensor y un promotor desde hace mucho tiempo, algunos de ustedes me han oído hablar de todo esto, de la competencia por resultados y de la medición de resultados. La cuenta de alto costo nos ha generado un efecto impresionante en este sentido. Pero hay que tener cuidado con los resultados, porque cuando
por ejemplo, los procesos son demasiado inciertos, hay mucha incertidumbre, entonces es muy difícil impactar los resultados. Cuando no hay un conocimiento científico preciso sobre cómo llegar a un resultado, pues ahí es muy difícil. Cuando los equipos o los prestadores no controlan todas las variables que impactan el resultado, también es muy difícil. Entonces, creo que eso sería difícil. El decreto 441 trae, digamos, un artículo allí cuando habla de incentivos basados en valor. Eso está bien, hay que impulsarlos, hay que estimularlos, pero ya meterlos como obligación sería pues demasiado arriesgado, ¿cierto? Yo sí creo que los pagadores, sean las EPS de hoy o si logra la ministra hacer la reforma que está planteando, los fondos regionales de futuro, esos pagadores, cualquiera que sean, debería tener los ojos puestos en los resultados, ¿cierto? Porque es que jalar el tema desde los resultados es muy poderoso. Miren lo que ha pasado con las patologías que están bajo la mira de la cuenta de alto costo. Cuando empezamos a medir resultados en VIH, proporción de indetectados, cuando empezamos a mirar resultados en diabetes, ¿cierto? Daño renal, daño de órgano blanco, inmediatamente el resultado empieza a jalar a todos los prestadores a ver cómo es que hay que organizar la prestación para impactar esos resultados. Y no es que si es el medicamento este o aquel que dice la guía, no, esa es la parte más, yo diría, perdón, con los doctores, esa es la parte más fácil, porque está en las guías, está en las RIAs, y algunos están inclusive hasta protocolizados. Esa no es la parte difícil. Esa es la parte que hace el médico con lo que conoce y con lo que sabe. La parte difícil de lograr los resultados es que el paciente se tome la droga, que se la tome bien cuando necesita tomársela, que consulte cuando tenga que consultar, que si tiene que ir a otro especialista o a otro prestador, nos enteremos de qué pasa allá para que podamos incorporar toda esa información. Es decir, el modelo de prestación, el modelo de atención, el proceso de atención de ese paciente. Ahí es donde están realmente los resultados y ahí es donde insisto para ustedes que deben desplegar ese potencial de innovador que tienen ustedes en sus cabezas, producto de su formación y de su experiencia. Bueno, muchas gracias, Ramón Abel. Esa fue la última pregunta. Muchas gracias a todos. No veo manitas levantadas. Como siempre, una exposición brillante, muy, muy aclaradora del panorama que tenemos y esperamos que con este webinar haya quedado la inquietud en cada uno de nosotros respecto a lo importante que es desarrollar el liderazgo médico para poder transformar este sistema de salud. Y como bien lo ha dicho Ramón Abel, esto va mucho más allá de los decretos, de las leyes y etcétera. Es un tema de actitud y es un tema de potenciarnos. Muchas gracias, Ramón Abel. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchísimas gracias, Eduardo. Buenas noches a todos.